Bien, vamos a explicar ahora este tema que se llama fondo y forma en los textos líricos, que es muy importante y es el inicio de lo que vamos a ver de análisis de poemas en verso. Vamos primero con el fondo. Decimos que el fondo se refiere al contenido de los poemas, de los cuales pueden analizarse aspectos como el tema, cuál es el tema, cuál es la idea central del poema, está de acuerdo a la realidad actual, está hablando de un tema muy antiguo, las intenciones del autor, es decir, qué quiso comunicar el poeta, qué sentimientos, qué emociones despierta, su tipo de vocabulario es muy elevado, es muy antiguo, es muy poético, es muy romántico, es muy vanguardista. Entonces, el fondo es el contenido de los poemas, es lo que podemos analizar con profundidad sobre los poemas. Y lo que sigue es la forma. Decimos que la forma se refiere a las características externas, lo que podemos ver a simple vista que tienen los poemas y que, valga la redundancia, propiamente tienen que ver con la forma específica en la que fue escrito. Si está en prosa, si está en verso, si está en verso, cuántas estrofas tiene, cuántos versos tiene, analizar algo sobre el tipo de letra, una imagen que contenga algo que esté subrayado en negrita, letra cursiva. En eso nos vamos a fijar en la forma, sí, pero sobre todo en versos y estrofas. A eso se refiere con el análisis de la forma. Ahora vamos a analizar estos versos de Nicolás Guillén que se llaman No sé por qué piensas tú. Y vamos dándole lectura al tiempo que lo vamos proyectando. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Ya nos veremos yo y tú, juntos, en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo, sin odio, ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Estos son versos, es un fragmento, es un pedazo del poema completo de Nicolás Guillén, poeta cubano, que se llama No sé por qué piensas tú. Vamos a utilizarlo para analizar de manera rápida y general fondo y forma. Vámonos primero a la forma, que es la parte exterior, ¿sí? Aquí podemos ver de manera clara y evidente que este poema está en verso, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está en verso? Porque obviamente lo que acabo de leerles no es la forma natural del lenguaje, ¿sí? Nosotros no hablamos así. Esta es una forma bien pensada, bien planificada del autor del poema. Entonces, está en verso. Aquí tenemos nada más una parte y como podemos ver son dos fragmentos nada más. En un poema en verso, lo que llamaríamos párrafos en un texto en prosa, acá le vamos a llamar estrofas. Tenemos dos, ¿sí? En la primera hay 4 versos, ¿a qué le llamamos verso? A cada una de las líneas del poema, a eso le vamos a llamar verso. Y el conjunto de versos, lo que vendría a ser un párrafo en un texto en prosa, en un texto en verso se llama estrofa, ¿sí? Entonces, en la primera estrofa, la de arriba, tenemos 4 versos. Y en la estrofa segunda, que es la de abajo, tenemos 8 versos. Entonces, eso es lo que podemos ver a simple vista de este poema de Nicolás Guillén. Esa es la forma. Ahora vámonos al fondo, vámonos al contenido. De ahí podemos analizar muchas cosas, pero vamos a decir, por ejemplo, cuál es la idea central, de qué trata el poema. Bueno, este poema trata sobre esa discriminación, esa diferenciación que hacemos la sociedad civil de las autoridades, en este caso, que ostentan algún puesto como la milicia, la policía, las fuerzas policíacas, etcétera, ¿sí? Las fuerzas que se encargan de ejercer el control, ¿no? De la población en ciertos momentos. Entonces, de eso trata este poema, ¿no? Que no hay diferencia en este caso específico de un soldado, entre un soldado
y una persona de la población civil, ¿sí? Son exactamente igual, ¿sí? Incluso la persona que habla en el poema le dice, yo no sé por qué tú piensas que yo te odio, si somos iguales, tú y yo y tú. Y en la calle somos iguales y somos seres humanos los dos. Entonces, a veces hemos construido esta concepción social de que las fuerzas públicas, las fuerzas del orden, policías, la milicia, la policía, tenemos ese rechazo, muchos miembros de la sociedad civil. Ahora, si seguimos analizando el fondo de este poema, como ya les comenté, Nicolás Guillén es un poeta cubano. Si tú conoces un poquito de la historia de Cuba, vas a saber también por qué Nicolás Guillén escribe en muchos de sus poemas sobre la realidad de Cuba, ¿sí? Que es una realidad política, económica y social muy fuerte y muy difícil que vive la población desde finales de los años 50, cuando Fidel Castro toma el poder e inicia el golpe de Estado contra Fulgencio Batista y toda la revolución cubana que se hizo en este movimiento junto a Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El movimiento que se llamó la Revolución Cubana, que así como hay muchísima población en Cuba que incluso hasta el día de hoy apoyan el movimiento e idolatran a Fidel Castro y al Che Guevara y a todos estos personajes de la Revolución Cubana, también hay una buena parte de la población que ha sufrido los estragos económicos y sociales de, eh, pues, de este régimen político establecido por Fidel Castro. Y Nicolás Guillén trata mucho esta realidad política, social, económica de Cuba en su poesía. Entonces, rápidamente, esto es un análisis muy rápido y muy general de fondo y forma en los poemas, ¿sí? Que como podemos ver, es difícil separar el fondo de la forma en un poema, es difícil, porque hay muchas cosas que se juntan y muchas cosas que los unen. Entonces, esta es la explicación rápida del fondo y de la forma. Pendientes de los siguientes videos que voy a publicar, esos ya van a ser enlaces de YouTube, porque ahí vamos a ir explicando paso por paso cómo hacer el análisis de la poesía en verso. Entonces, no se desconecten, sigan al pendiente y seguimos con los temas.